Bueno, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo me llamo Daniela y como autora utilizo el seudónimo de Dani MT. Aunque no parezca, soy psicóloga clínica, tengo mi propio consultorio. También como escritora tengo 3 libros de fantasía y aventura que ahorita les voy a hablar un poquito más. Además de que tengo trayectoria también como mi compañera Aurora en el área educativa, yo fui maestra por muchos años y también tengo experiencia en el área de modelaje. Actualmente estoy representando a la tienda 1010 en San Pedro. Voy a ser próximamente directora de un certamen aquí en Nuevo León y cuento también con estudios de actuación. Bueno, quisiera comentar un poquito de cómo empecé yo. Empecé a los 9 años, mi imaginación literalmente voló, y no lo digo solo por las alas que estoy usando, sino porque realmente desde que soy pequeña me vi muy influenciada por mis hermanos mayores, ya que como pasábamos mucho tiempo juntos, a mí me gustaba lo que a ellos les gustaba, yo veía lo que ellos veían, y obviamente todo lo que estaba en la televisión en esos tiempos, hace ya pues bastantes años parece, era cosas como de anime, Pokémon, Dragon Ball, y también de mi parte yo sí veía mucho Barbie, y por influencia de mi mamá también veía novelas. Entonces ahí se hizo un revoltijo muy curioso, la verdad, porque por el lado de mis hermanos era cosas como Pokémon, videojuegos, anime, caricaturas, etc. Pero por parte de mi mamá era estas cuestiones como de telenovelas llenas de drama y de amores ahí medio tóxicos, por así decirlo. Entonces a partir de ahí mi cabeza empezó a volar, por así decirlo, y a los 9 años hice mi primer personaje. A partir de ahí pues ya no me detuve. A los 10 años surgieron más personajes, y cuando me di cuenta tenía 11, 12 años, estaba en primero de secundaria y ya tenía más de 30 personajes y varios mundos creados. Pues como era pequeña y no tenía idea de cómo se hacían las cosas, sinceramente, porque pues yo también no le dije a nadie, me puse a escribir como fanfiction, por así decirlo. Yo me acuerdo todavía que tenía como una libreta amarilla y comencé a practicar ahí. Comencé a practicar pero como guiones. Y como les comentaba, eran fanfiction, todavía no me animaba a escribir mis propios libros. Y me acuerdo que en segundo de secundaria una maestra que yo le tengo mucho aprecio porque ella fue mi maestra en cuarto de primaria, ella nos pidió un cuento de 3 a 5 páginas. Y supe que tenía que tomarme las cosas en serio desde que el cuento salió de 21 páginas. Y obviamente, pues ella me tuvo que dar puntos extra porque nadie más se aventó un cuento de ni siquiera más de 5 páginas. Entonces, cuando yo estaba en tercero de secundaria, hubo un suceso que cambió mi vida y entendí que no tenemos garantizado un mañana. Yo hasta siento que eso que sucedió, mis libros también tuvieron esa influencia, por así decirlo, porque me hizo reaccionar en un momento de mucho peligro, y creo que eso salvó mi vida. Entonces, como ya llevaba tantos años, desde los 9 años hasta los 15 años, con todos estos mundos mágicos, con todos estos personajes en mi cabeza, y me salvaron en un momento clave, dije, ok, creo que realmente vale la pena el intento. Y todavía no sabía qué quería hacer de mi vida, pero sabía que la literatura definitivamente iba a formar parte de la misma. Ahí fue donde agarré el valor para comenzar a escribir en serio, lo que yo tenía en mi mente. Sin embargo, pues no sabía nada, sinceramente. Es más, ni siquiera tenía la oportunidad ni los recursos para meterme a talleres literarios, y mi preparatoria era muy exigente y yo tenía un promedio que mantener. Además dije, tengo todo un universo de magia, así como Marvel hizo su universo de superhéroes, yo lo tengo pero de magos, y dije, a ver, ¿con cuál de todos los personajes y con cuál de todos los mundos comienzo? La idea original, sinceramente, y debió ser así, era que Hermandad debió ser el primer libro en publicarse. Sin embargo, como eran mis primeros personajes y mi primer mundo, todavía sentía que me faltaba a mí personalmente algo para animarme a publicarlo. Entonces lo dejé para después, para cuando yo sentía que estuviera lista. Dije, pero quiero comenzar con algo de lo cual yo tenga una base, algo de dónde
y no nada más ir al vacío, por así decirlo. Entonces me acuerdo que mi hermano me dijo, Dani, como en nuestra infancia, vamos a ver los Caballeros del Zodiaco. Y yo, va. Entonces cuando llegamos a la saga de las 12 casas dije, 12 casas, constelaciones, estrellas, y ahí es donde se me vino a la mente el personaje de Stella, y dije, ok, Stella, estrellas, constelaciones, discípulos del Zodiaco, va. Voy a empezar con Stella, que es la protagonista de mi primer libro, El origen del Zodiaco. Ahora, con Stella pasó algo muy curioso y algo que yo también entendí como escritora al momento de yo conectar con mis historias, es que como los personajes han crecido conmigo y ya los conozco, siento que es más sencillo para mí si los entiendo o si vivo algo parecido o relacionado con lo que ellos vivieron o ellos sienten en el momento de las historias. Y como Stella es un personaje al principio como muy reservado, muy tímido, introvertido, yo en un momento de mi vida fue así, entonces por eso fue relativamente sencillo escribirlo. Y el mundo de Zodiac, realmente esta base que les comento era precisamente todo lo relacionado al Zodiaco. Ok, ¿cómo es la personalidad de un Aries? ¿Cómo es la personalidad de un Géminis? ¿Qué colores representan a un Géminis? ¿Qué piedras preciosas? ¿Cómo son los animales que suelen representar este signo? Entonces, ya teniendo la base, ya sintiéndome identificada con Stella, entendiéndola, empatizando con ella, obviamente cuando yo escribí Stella yo ya no era así, pero era fácil para mí empatizar con ella, ponerme en sus zapatos, como dicen. Entonces comencé con el mundo del Zodiaco. Este libro, esta novela en particular, básicamente tú como lector o lectora estás viajando con los protagonistas alrededor del mundo. Conoces sus reinos, conoces otros personajes, y es que en el mundo de Zodiac hay una leyenda, que cuando aparezcan los 4 núcleos de la vida en forma de pequeñas piedras, ya saben, fuego, viento, agua, tierra, aparecerán 4 portadores y ellos tienen la misión de reunir a todos los líderes del Zodiac para luchar contra una amenaza que quiere destruir el mundo. Pero el problema es que algunos líderes creen la leyenda, otros no. Unos son más accesibles, otros no. Unos son más fáciles de, por así decirlo, dialogar, otros no. Porque como todos son líderes, todos son jefes, ellos están acostumbrados a que les den la razón, a que las cosas sean como ellos quieren. Y cuando se topan con un igual que tiene otra perspectiva, otra posición, por así decirlo, de las cosas, es ahí donde también comienza pues la verdadera aventura. No solo es este viaje a este mundo mágico, sino también es este viaje a través de la personalidad de los personajes. Y luego, la verdad, el origen del Zodiaco, a pesar de que ya tenía una base y parecía que las cosas estaban en bandeja de plata, la verdad es que fue un martirio porque era mi primer libro, yo no tenía idea de cómo se hacía nada. Y pues yo tampoco le dije a muchas personas. Y a los que les decía era de, ok, vas a escribir una novela. Pero pues como ese apoyo de, mira, puedes ir a este curso, puedes hacer aquello, nada. Entonces, realmente mi primer libro es, como dicen por ahí, sangre, sudor y lágrimas, porque me equivoqué tantas veces que no llevé la cuenta. Hice un borrador, le cambiaba, agregaba cosas más que nada de palabras, porque a mí lo que me faltaba era mucha práctica real, ya no en fanfiction, o sea, práctica real, en donde era esta parte de ortografía, gramática. Y para eso yo leí muchos libros, bastantes libros, para que al menos inconscientemente aprendiera cómo era la estructura de un libro. Y también leí algunos diccionarios para de esa forma pues poder ampliar el conocimiento en esta parte. Y luego estuvo muy divertido cómo surgió Academia del Norte, porque básicamente me aburrí, estaba en clase de cálculo, yo solo veía letras, veía números y yo, ¿por qué estoy viendo esto si no me voy a dedicar a esto? Entonces, pues me puse a escribir. Cabe resaltar que casi dejo de la materia. El examen final fue horrible, eran 6 problemas y yo seguía viendo números y letras. Yo creo que me pasaron
porque sí, ya iba a terminar la prepa. Pero sí, Academia del Norte fue realmente tan fácil y divertido escribirlo porque todo salió básicamente improvisado. Academia del Norte, los personajes de las otras academias, la Academia del Sur, del Este, del Oeste, cómo era el perfil de Mireia y cómo fue desenvolviéndose, por así decirlo, porque contexto, Mireia es una joven que está en la preparatoria y ella ya tiene la vida planeada, ella saca puro 10, concurso que se mete, concurso que gana, o sea, es un poco hasta terrorífico lo perfeccionista y cómo todo le sale a Mireia, parece que sabe todo el tiempo. Pero a cambio de esto, ella es muy solitaria, a ella no le interesa convivir con otras personas. Y incluso varios compañeros de la carrera de psicología me preguntaron, oye, Mireia tiene algún diagnóstico por cómo es, y yo, no. Y yo, ¿qué? No. Entiendo el por qué, tiene sentido, pero en el libro, en el PDF viene, en el libro viene, básicamente. Entonces, un libro mágico que es enviado por su madre, ella no conoce a sus padres, ella vive con su tía y su prima, son su mundo, básicamente. Su mundo es la escuela, su tía, su prima y listo. Pero ese mundo mágico puede hacer a cambiar no solo de opinión, sino también hasta su destino. Este libro me encanta porque te enseña que la vida no está planeada, que a veces cuando tú intentas meterte en un molde que realmente no perteneces, sufres. Y es mejor darse cuenta a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Hay temas tanto muy serios como muy divertidos en este libro, por eso les dije que realmente para escribirlo en un mes y medio, la verdad me encantó esta aventura con mi libro. Ahora, Hermandad, que debió haber sido el primer libro originalmente, y qué bueno que no lo fue. Esta aventura en particular, este mundo, habla sobre los sagrados, que son los máximos líderes, y los generales sus ayudantes. Entonces, como la sagrada Bloomlight aparece, ella fue el primer personaje, y deja las cosas a cargo de su general Minka Toussaint. Es ahí donde Minka debe asumir, pues, básicamente un rol que todavía no le pertenece, el ser de un líder mundial, cuando ni siquiera ha cumplido Minka 18 años. Esto hace que las expectativas y la presión del mundo estén sobre él, provocando que se aislara en su trabajo, en ser el líder, en ser la imagen o la cara representativa de la responsabilidad, entre otras cosas. Pero Minka, al estar tan ocupada en su trabajo y el no querer lidiar con que Bloom ya no está, pues ignoraba a sus propios hermanos. Es, no quiero sentir, no quiero saber nada, voy a ser el líder y voy a cumplir expectativas y listo. Pero todo cambia cuando aparece un enemigo ancestral que nadie ha logrado derrotar, ni siquiera los sagrados actuales, y secuestra a sus hermanos. Es ahí donde Minka no solo tiene que enfrentar una amenaza mundial, sino que ya llegó el momento de enfrentarse a sí mismo en un intento de recuperar su hermandad. Este libro en particular habla de aceptar la pérdida, sobre lo que ya no está o quienes ya no están. Cada libro tiene una temática diferente, no solamente es fantasía, no solamente es magia, no solamente son criaturas sobrenaturales, también hay una historia y un trasfondo detrás de cada personaje. Al haber estudiado la carrera de psicología, eso me permitió darles un toque adicional más profundo, conectando la fantasía con la realidad. Por ejemplo, Hermandad trata sobre el duelo complicado, porque han pasado 2 años desde que Bloom ya no está y Minka no lo quiere soltar. Academia del Norte trata mucho sobre el autodescubrimiento, cómo lo que nosotros creemos que queremos a veces no es realmente lo que necesitamos o lo que es bueno para nosotros. Y el origen del Zodiaco habla precisamente sobre superar miedos y sobre cómo ser verdaderos líderes, de cuál es el propósito original por los cuales pues todos hacemos las cosas. Y siempre quise crear no solamente una lectura, quise crear una experiencia. Por eso los libros tienen playlist, tienen recursos visuales, yo misma doy regalos, y por eso el perfil de los personajes está siendo tan cuidadosamente pues, creado precisamente, porque realmente todos hemos tenido alguna situación así, y vi la oportunidad de la lectura, de la literatura, como para poder enseñar eso, que a ver,
Estela tiene miedo y le cuesta a veces abrirse con las personas, pero a ver, todos tenemos miedo de algo y de alguna forma lo hemos sobrellevado. Mireia, ella se estresaba mucho porque las cosas le salieran bien. Creo que todos hemos estado en esa posición. En Hermandad, Minka no quiere aceptar lo que perdió, porque ya ha perdido tanto y es como aceptar, otra vez estoy perdiendo. Pero la vida es un camino de constantes despedidas, de constantes pérdidas. Y yo siempre vi la oportunidad de mostrar algo que ya está, pero que a veces no vemos. Entiendo y respeto que hay muchas series, películas que se traten del amor y se centren en eso. Pero la vida no es solamente ese tipo de amor. La vida también es tener amistades, es saber sobrellevar las cosas. La vida es tantas cosas que a veces pasamos de largo tanto tiempo. Y por eso vi en los libros una oportunidad, no solo algo que a mí personalmente me salvó, sino para también ver lo que ya tenemos, lo que no tenemos y poder ser conscientes de precisamente dónde estamos, de lo que queremos y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Una última cosa que me gustaría añadir es que las novelas, pues realmente, aunque forman parte del mismo universo de magia, todas son novelas independientes. Pueden leer una y no pasa nada que no hayan leído la otra. Por el momento, los personajes no se juntan, pero más adelante lo harán. Los invito a que puedan estar al pendiente en mis redes sociales, DaniMT Oficial, para que puedan también obtener noticias de los próximos libros, que si todo sale bien, vamos a ver si todo sale bien, salen el siguiente año. Ay, qué bonito. Listo, muchas gracias.